Estamos en La Única Verdad, es la realidad. Con respecto al horario, bueno, como tenemos programado, en este horario va a salir el bloque latinoamericano de noticias. Vamos a escuchar a cada uno de los colaboradores internacionales que sábado tras sábado hacen su valioso aporte para mantener informado a todos los que siguen La Única Verdad es la realidad. En este caso vamos a Honduras, tenemos a Armando Celaya, quien se comunicaba con nosotros para contarnos lo siguiente. Buenos días, amigos de América Latina. Les habla Armando Celaya desde Tegucigalpa, capital de Honduras. Saludamos al auditorio del programa La Única Verdad es la Realidad, que transmite FM Futuro desde la provincia de Chaco, en Argentina. El pueblo hondureño comenzó a ver asomos de justicia ante uno de los hechos más denigrantes y ofensivos de corrupción. Luego de la captura de Marco Bográn, el director de Inversión Estratégica de Honduras, INVESH, detenido por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público, acusado de la compra fraudulenta de 7 hospitales móviles. Las autoridades también presentaron requerimiento público para el ex administrador de ese ente estatal Alex Moraes y el guatemalteco Axel López, para quienes se ha abierto 27 líneas de investigación sobre compras que superan los 40 millones de dólares durante la pandemia. En una compra de suma fraudulenta a inicios de la pandemia el año anterior, el Estado de Honduras, a través de INVESH, compró 7 hospitales móviles para atender la emergencia generada por el COVID-19 por un valor superior a los 47.5 millones de dólares, más de 1.174 millones de lempiras. Este dinero, en una acción fraudulenta bajo el mecanismo de compra directa, fue pagado en efectivo de inmediato y sin los procedimientos que exige la ley, bajo el compromiso de pronta entrega y su operación con todos los requerimientos sanitarios para atender la pandemia. Sin embargo, dichos hospitales demoraron meses en llegar al país, comprobándose que los 2 primeros tenían deficiencias técnicas y el resto tardaron varios meses en su entrega y todavía no funcionan, y se les considera por los médicos de inútiles para atender la emergencia. Las investigaciones de los entes encargados del Ministerio Público establecen que Bográn, en su condición de director ejecutivo de INVESH, y Alex Moraes, gerente administrativo de la misma, violaron los principios básicos de la contratación pública al realizar la compra de manera directa y fraudulenta con el señor Axel López, representante de hospitalesmóviles.com y Edmund Medical System, pagando de manera anticipada el 100% del precio, sin que dicho proveedor tuviera la capacidad técnica y financiera requerida, sin estipular el otorgamiento de las garantías correspondientes para salvaguardar los intereses económicos del Estado y sin previa autorización del Consejo Directivo de INVESH. De acuerdo con la información financiera obtenida con asistencia jurídica internacional de autoridades de Estados Unidos, se acredita que por un acto de mera intermediación, el señor López habría obtenido utilidades superiores a los 20 millones de dólares a cambio de entregar al Estado de Honduras las unidades hospitalarias, que según peritos en la materia no reúnen las condiciones básicas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por COVID-19, con enorme daño para la salud del pueblo hondureño y el patrimonio público. Detallado lo anterior, el Ministerio Público procedió a la detención preventiva de Bográn y Moraes y presentó requerimiento fiscal por delitos de violación a los deberes de los funcionarios y 2 delitos de fraude en perjuicio de la administración pública. También requerimiento fiscal contra Axel López por fraude en perjuicio de la administración pública, título de cooperador necesario. En una de las causas se le señala de otorgar la supervisión de una obra a la empresa Cinza, propiedad de Napoleón Bográn y tío del encausado, en la que se construiría un plantel donde funcionaría el hospital móvil del municipio de Santa Rosa de Copán. En el otro proceso judicial, Bográn es señalado junto a Moraes de presuntamente cometer el delito de malversación de caudales públicos. Ambos tuvieron conocimiento y una gira de trabajo de 5 empleados de INVESH en los municipios donde serían instalados los hospitales móviles, según el expediente del Ministerio Público. El requerimiento detalla que los empleados se alojaron por 15 días en un hotel con gastos pagados como medidas para cumplir los protocolos de bioseguridad a un costo de 101.199 lempiras con 40 centavos, fondos sacados del presupuesto de infraestructura vial.
Posterior a la detención de los mencionados, el fiscal general Oscar Chinchilla declaró a los medios de comunicación que el Ministerio Público presentó los requerimientos contra los mencionados y que ese ente demostrará que las compras fueron hechas al margen de la ley, sin garantías de calidad, de cumplimiento de mantenimiento y oferta, sin un plazo fijo de instalación y sin observar la garantía de pago. Agregó que la Fiscalía conformó un equipo de materia judicial, fiscal y académica para investigar contra las acciones de los exfuncionarios de Invesache. Esto significa que se haya concluido una investigación seria, responsable, rigurosa y muy minuciosa que se traduce en la presentación de un requerimiento con la presentación de 2 acusados en uso de las facultades de la normativa procesal que da el Ministerio Público en el caso de la compra de estos hospitales. Agregó que el informe biomédico estableció que el equipo médico adquirido está sobrevalorado y no cumple la función de atender pacientes con COVID-19 por problemas de diseño y de equipamiento. Estaba vencido, usado y en mal estado. Denota que el fabricante no tenía capacidad ni técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales, agregó. Por su parte, el abogado defensor Marco Tulio Castro confirmó que durante la comparecencia de Bográn y Moraes, referente a unas compras de medicamentos y equipos, llegó de forma sorpresiva una orden de la Fiscalía de Transparencia contra la Corrupción, ordenando la detención preventiva. Hace pensar que lo que querían era asegurarlos mientras elaboraban un requerimiento fiscal. De este lamentable suceso, la población hondureña exige castigo a los mencionados y de quienes estén implicados, pero con el temor que las últimas reformas hechas al Código Penal conlleven penas mínimas a quienes están involucrados en uno de los escándalos más grandes en la historia del país y que han dejado sin atención a los miles de hondureños, más de 4.000 fallecidos y de los muchos miles que requieren atención médica y no la encuentran ante la incapacidad del Estado de atender la pandemia. Hasta aquí nuestro reporte para el programa La Única Verdad es la Realidad, que transmite FM Futuro desde Chacó, en Argentina. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Armando Celaya. Desde Honduras nos trasladamos ahora hacia el Perú. Carlos Bustamante nos cuenta lo siguiente. Es el panorama informativo en Perú. Para el programa La Única Verdad es la Realidad de FM Futuro Chaco, República Argentina. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, confirmó que observadores internacionales participarán en los comicios de este domingo en Perú. Fue al dar la bienvenida a las delegaciones de observadores que conforman la Unión Interamericana de Organismos Electorales que arribaron al país para participar de las elecciones. Así que los especialistas extranjeros podrán desarrollar su trabajo de búsqueda e indagación con total libertad de acuerdo con sus protocolos. Durante su intervención también lamentó el naufragio en el río Amazonas de una embarcación que trasladaba material electoral y en el que un policía fue reportado como desaparecido. Los ciudadanos que no acudan a votar en las elecciones del 11 de abril en Perú sin una justificación válida tendrán que pagar una multa que va desde los 22 a los 88 soles, mientras que los que no cumplan con ejercer como miembros de mesa pagarán una multa de 220 soles. El monto de la multa por omisión al sufragio varía en función de si el elector es considerado no pobre, pobre o pobre extremo. Las multas para el 2021 por no votar son distrito no pobre 88 soles, distrito pobre no extremo 44 soles, distrito pobre extremo 22 soles. Si no cumpliste con ser miembro de mesa y adicionalmente no participaste en las elecciones, corresponderá el pago de la multa por ambas omisiones. En el Perú, la participación en las elecciones es obligatoria a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años la votación es facultativa, lo que implica que pueden acudir a votar, pero si no lo hacen no pagan la multa por omisión al sufragio. De acuerdo a ley, se puede solicitar una dispensa para el pago de las multas electorales desde el día siguiente de los comicios. El pedido procederá en los siguientes casos: motivos de salud, viajes por estudios o salud, desastres naturales, robo, pérdida del DNI, fallecimiento de algún familiar directo, discapacidad física o mental, encontrarse en prisión, realizar alguna labor de índole electoral o por error en el padrón de votantes. Además, en este proceso electoral, debido a la pandemia, se considerará causal de dispensa estar en uno de los grupos de riesgo de contagio del COVID-19, es decir, tener más de 65 años o padecer enfermedades crónicas. También se incluye a quienes por presentar una temperatura superior a 37.5 grados se vean impedidos de ingresar a los centros de votación. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú recomienda la estrategia del voto escalonado para el 11 de abril, a fin de que los electores puedan sufragar con mayor seguridad y minimizar los riesgos frente a la COVID-19. La propuesta considera que entre las 7 y 9 horas
acudan a votar los adultos mayores y las embarazadas, así como las personas con discapacidad y que sean de riesgo ante la COVID-19. Entre las 9 horas y las 19 horas, la recomendación pasa por el voto por turnos de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad. Según el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, el voto escalonado es fundamental para garantizar el distanciamiento social y con ello evitar las colas y aglomeraciones en los locales de votación el 11 de abril. Pidió a la población asimismo acudir a votar el día de las elecciones portando el DNI, mascarilla y lapicero azul como medidas de prevención para evitar posibles contagios. El Consejo Directivo del Congreso de la República Peruana acordó que la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y 2 exministras se debata en una sesión plenaria el viernes 16 de abril. La sesión del viernes se realizará desde las 9 horas y tendrá como único punto de agenda la acusación contra Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Macetti y la ex canciller Elizabeth Astete. De considerarlo conveniente, tanto los acusados como su defensa legal podrán intervenir en la sesión. Luego de ello se procederá a debatir los términos de la acusación y a la votación de la misma. La comisión parlamentaria que investigó la vacunación irregular contra la COVID-19 encontró responsables de ella a Vizcarra, Macetti y Astete, pidiendo su inhabilitación en el desempeño de cualquier cargo público durante 10 años en el caso de los 2 primeros y por 1 año en el caso de la tercera. El total de casos confirmados en Perú de COVID-19 llegó hoy al 1.628.519 y registró 300 fallecidos en las últimas 24 horas, de acuerdo al Ministerio de Salud. Durante el 8 de abril se registraron los resultados de 85.678 personas muestreadas, de los cuales 5.305 fueron casos sintomáticos confirmados. Con un sistema hospitalario atendiendo al tope de sus posibilidades, actualmente se encuentra el país de Perú. A la fecha, hay 14.199 pacientes internados por la COVID-19 en todo el país, de los cuales 2.313 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Con los 307 ciudadanos fallecidos de las últimas 24 horas en diversas regiones, el total de víctimas de la COVID-19 en Perú es de 54.285. Para el programa La Única Verdad es la Realidad de FM Futura Chaco, República Argentina, les informó Carlos Bustamante Arias, Radio Estéreo 100, Chimbote, Perú. Bueno, ahí escuchábamos a Carlos Bustamante desde Perú para La Única Verdad es la Realidad. Ahora nos trasladamos hacia Venezuela. Dayana Acosta se comunicaba con la producción de Futuros Contenidos y nos cuenta lo siguiente. Venezuela, quien habla para ustedes, Dayana Acosta, de Venezolana de Televisión, reportando para La Única Verdad es la Realidad de FM Futuro de Argentina. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó esta semana reforzar el control fronterizo y brindar todo el apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la lucha contra la desarticulación de grupos delictivos de Colombia, quienes intentan ocupar de manera ilegal el territorio venezolano para el tráfico ilícito de drogas y crear acciones terroristas que ocasionen violencia y zozobra en la población. A través de una comunicación, Venezuela solicitó a la Organización de Naciones Unidas una ayuda de emergencia para desactivar las minas antipersona que han sido instaladas de manera ilegal por estos grupos armados en las zonas fronterizas. En materia económica y social, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también anunció una serie de medidas de protección para que no se vea afectado el ingreso del hogar venezolano en medio de la cadena social, colectiva y voluntaria que atraviesa la nación a causa de la segunda ola del COVID-19. Entre las medidas adoptadas por el dignatario venezolano se encuentra la prohibición expresa y absoluta de los desalojos forzosos. Esta acción busca proteger a las familias, emprendedores y pequeños comerciantes. El jefe de Estado venezolano también anunció la extensión del decreto de inamovilidad laboral de todos los trabajadores del país hasta el 31 de diciembre, a fin de asegurar la estabilidad laboral de la clase obrera venezolana, evitando los despidos masivos. De igual forma, el presidente Maduro decidió retomar a partir de esta semana el bono de apoyo solidario a los trabajadores de las empresas privadas. Este bono, que lleva por nombre Quédate en casa, es un subsidio directo que realiza el gobierno bolivariano a través de la plataforma Patria. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro, en aras de proteger a todos los sectores económicos, también anunció el depósito de un bono especial para los trabajadores por cuenta propia. Todas las personas que trabajan de manera informal recibirán el bono Cuarentena Radical,
un beneficio que llegará de manera directa a 4 millones de venezolanos. Con este apoyo económico y sumando las 9 millones de personas que reciben a través del sistema Carnet de la Patria subsidios, estaríamos hablando que en Venezuela se benefician de manera directa 15.100.000 personas. De igual forma, el presidente Maduro anunció que todos los venezolanos recibirán un descuento del 25% en la tarifa de pago para los servicios de agua potable y luz eléctrica durante los meses de abril y mayo a través de esta plataforma. Además, se adoptó una serie de medidas financieras para privilegiar la producción nacional. Entre ellas, anunció el plan de sustitución de importaciones para defender la producción y el empleo de todos los venezolanos. Al mismo tiempo, la cartera única de producción será para garantizar los alimentos necesarios a los comités locales de abastecimiento y producción, un programa creado en Revolución para asegurar la alimentación a todas las familias venezolanas. En materia de salud, Venezuela comenzará a producir el segundo candidato vacunal elaborado por la comunidad científica de Cuba, Abdala, para combatir la pandemia por el COVID-19. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que culminó con éxito la inspección y adecuación técnica de la empresa de biotecnología Espromet Bio y se encuentran a la espera de la culminación de los estudios científicos de la vacuna Abdala para iniciar su producción. Mientras unos países acaparan vacunas para sí mismos, Venezuela y Cuba trabajan de la mano para la producción de dosis de inmunización que salven vidas en los países caribeños. Y en materia política, Venezuela se prepara para la conmemoración de los 200 años del bicentenario de la Batalla de Carabobo, y el presidente Nicolás Maduro reiteró la invitación a los diferentes movimientos sociales en el mundo al Congreso Internacional de los Pueblos, que se realizará el 24 de junio. Este es un espacio promovido desde Venezuela para el encuentro y el debate de ideas, con un solo objetivo: levantar las voces contra las agresiones imperiales, el colonialismo y el neoliberalismo. Fue un placer reportar para La Única Verdad es la Realidad de FM Futuro de Argentina. Desde Caracas, Venezuela, quien les habla, Dayana Costa, de Venezolana de Televisión. Muchísimas gracias a Dayana Acosta desde Venezuela con este aporte para La Única Verdad es la Realidad. Nos vamos ahora hacia Ecuador, también en tiempos de definiciones, ¿sí? En tiempos de definiciones es un domingo electoral el que le espera a Ecuador. Patricio Peralta nos cuenta lo siguiente. Y amigas de Radio Futuro, les saluda Patricio Peralta desde Quito, Ecuador. Este domingo 11 de abril serán las votaciones de la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de la República en medio de un rebrote del COVID-19. 13.099.150 ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones de este domingo, en la que Andrés Arauz, de la Alianza Progresista UNES, y Guillermo Lasso, del Partido Conservador Creo, se enfrentan. Por resolución del Consejo Nacional Electoral, en esta segunda vuelta no habrá un conteo rápido que se entrega poco después del cierre de la jornada de votaciones. El organismo decidió esperar los resultados que el escrutinio de las actas arrojen, por lo que cerca de las 22 horas se tendrían los primeros datos que marquen una tendencia del ganador. El proceso electoral concluye en medio de un rebrote de casos de COVID-19 y una saturación hospitalaria que provocó la declaratoria de estado de excepción en 8 de las 24 provincias del país por ser las más afectadas. Solo el viernes 9 de abril, el país llegó a más de 1.700 hospitalizados en un día, cifra nunca antes registrada. En varios hospitales, sobre todo en la capital, Quito, trabajan al 130% de su capacidad, con lista de espera de más de 80 personas que deben ingresar a terapia intensiva y con ingresos de casi 300 pacientes diarios con sintomatología. Mientras que el proceso de vacunación continúa con irregularidades a 3 meses de haber iniciado.
Hasta el 6 de abril, 244.159 personas recibieron la primera dosis y 112.624 ya recibieron la segunda vacuna. Luego del escándalo por vacunados VIP del gobierno, en esta semana hubo reclamos por la mala organización del Ministerio de Salud, que tuvo por más de 5 horas adultos mayores haciendo fila en los exteriores de inoculación. Algunos incluso no alcanzaron a recibir la vacuna pese a tener una cita con fecha y hora fija. 4 ministros de salud no han podido controlar la pandemia desde marzo de 2020. Este martes 6 de abril, el presidente Moreno designó a Camilo Salinas como el nuevo titular de salud. Desde Quito, Ecuador, reportó Patricio Peralta. Muchísimas gracias, Patricio Peralta. Para La Única Verdad es la Realidad. Ahora nos vamos hacia Brasil, un país que también está pasando un momento complicado con el COVID-19 y una gran indiferencia desde el mandato del Ejecutivo. Vamos a escuchar a Ramiro Cajiano Blanco. Buenas tardes a todos los oyentes de La Única Verdad es la Realidad. Les habla Ramiro Cajiano Blanco desde San Pablo, Brasil. Brasil reportó 4.249 muertes en 24 horas, un nuevo récord diario. Brasil batió el jueves 8 un nuevo récord de muertos por coronavirus al registrar 4.249 muertes en las 24 horas, lo que eleva a 345.000 la cifra total en el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia, que además reportó otros 86.500 casos nuevos, empujando la cantidad de contagios a más de 13 millones, mientras se profundiza el colapso en el sistema sanitario y la campaña de vacunación avanza lentamente. Hasta ahora, el peor día de la pandemia en Brasil había sido el último martes, cuando se habían notificado 4.195 decesos. Diversos especialistas apuntan que a lo largo de abril se podría llegar a los 5.000 muertos diarios. A pesar de que la mayoría de estados y municipios endurecieron las restricciones en las últimas semanas, la gran mayoría de las capitales del país siguen con las unidades de cuidados intensivos de los hospitales por encima del 90% de su capacidad. Y pese a las temerarias cifras, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro descartó totalmente la posibilidad de decretar un confinamiento de la población a nivel nacional, tal como piden los expertos para frenar la expansión del virus. Brasil es el epicentro actual de la pandemia, registra de manera constante la mayor cantidad de decesos en términos absolutos a nivel global y ocupa el segundo lugar en la lúgubre lista de casos y muertes, solo por detrás de los Estados Unidos. Por otro lado, las autoridades sanitarias continúan con la campaña nacional de vacunación, que tras un lento inicio comienza a ganar velocidad. El país ya administró al menos una dosis del inoculante a casi el 10% de su población. Luis Barroso, juez de la Corte Suprema de Justicia, determina la instalación de una comisión parlamentaria de investigación de la COVID para investigar las acciones del gobierno. En un duro golpe para el Palacio del Planalto, sede del gobierno brasilero, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Luis Roberto Barroso, determinó el jueves 8 que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, instale la Comisión Parlamentaria de Investigación de la COVID para determinar las acciones y omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate a la pandemia. Y en el peor momento de la pandemia, se desata la polémica por la reapertura de las iglesias. Cultos y misas fueron realizadas el domingo de Resurrección tras la autorización de abrir las iglesias y los templos dada por el juez Casio Núñez Márquez, uno de los 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto luego de que Brasil reportara varios récords de contagios y decesos en las últimas semanas. El juez Núñez consideró que la prohibición iba en contra del derecho a la libertad religiosa
y que se trataba de un servicio esencial en momentos tan difíciles como el que atraviesa Brasil en la pandemia. Además, recalcó en su decisión que la Semana Santa representa un momento de singular importancia para la celebración de sus creencias. Sin embargo, en la noche del jueves 8, la Suprema Corte de Justicia definió por 9 votos a 2 que es constitucional prohibir cultos presenciales en las iglesias y en templos de Brasil durante la pandemia de COVID-19. Los magistrados entendieron que es posible prohibir la realización de cultos y misas presenciales para preservar el derecho a la vida de la población, una vez que ambientes como los de las iglesias son locales de amplia diseminación del coronavirus que afectan a los fieles y a los que no tienen ninguna fe. El resultado del juicio representa una derrota del ministro Nunes Márquez y de Jair Bolsonaro, que defiende los cultos presenciales para agradar a su base religiosa. En el ámbito de la economía familiar, 52% de los brasileros no tiene seguridad alimenticia. El 52% de los brasileros, o sea, casi 117 millones de ciudadanos, no saben si al día siguiente van a poder alimentarse debidamente. Muchas familias inclusive han comenzado a cocinar con madera y con leña por no poder comprar una garrafa de gas envasado. Aún en el ámbito de la economía, la inflación fue del 0,93% en marzo, la mayor alza para el mes desde el 2015. Los principales impactos vienen de los aumentos en los precios de los combustibles, 11,23%, y del gas de garrafa, 4,98%. Acontece que fueron aplicados sucesivos reajustes a los precios de la gasolina y del gasoil en las refinerías entre febrero y marzo, y eso impactó los precios de la venta para el consumidor final. La gasolina tuvo un alza del 11,26%, el etanol subió el 12,59% y el gasoil el 9%. Lo mismo ocurrió con el gas, que tuvo 2 reajustes en las refinerías en ese periodo, acumulando un alza del 10,46%. Y con el caos en la economía y el desempleo récord, Bolsonaro quiere manipular estas estadísticas del Instituto Brasileño de Geografías y Estadísticas. El presidente Jair Bolsonaro volvió a criticar el jueves 8 el índice que mide el desempleo, en una repetición de lo que se había hecho 2 años atrás. Según el presidente, la culpa por el aumento del desempleo en Brasil sería apenas fruto de la metodología del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística que realiza tal índice. Bolsonaro amenazó intervenir el instituto, creado en 1936 y respetado mundialmente. Brasil tiene hoy una tasa de desempleo del 14,2%, el mayor número desde inicio de la serie histórica. O sea que en total son 14,3 millones de brasileños los que buscan empleo en el periodo. El rechazo al gobierno de Bolsonaro llega al 51,5% según una encuesta. Según la encuesta Examen Idea, divulgada el viernes 9, hay un rechazo al gobierno de Jair Bolsonaro que alcanza el 51,5% entre malo y pésimo, y solamente 24% de los electores aprueban su gestión y 22% la encuentran simplemente regular. Los que no saben o no quisieron responder llegan al 2,5%. Este 51,5% significa un gran aumento frente al 43% de rechazo que había arrojado una encuesta de la misma encuestadora. De acuerdo con la encuesta, el 55% de los entrevistados reprobaron la manera como Bolsonaro administra la crisis del coronavirus. 16% lo encontraron mal y 39% pésimo.
Los datos muestran que 23% aprueban el trabajo suyo en la pandemia, un 9% piensa que es óptimo y un 14% que es bueno. Al todo, 20% creen que es regular y 20% no contestaron. Desde Brasil informó Ramiro Cajiano Blanco para La Única Verdad es la Realidad. Muchísimas gracias al profesor Ramiro Cajiano Blanco, quien hace este aporte para el programa desde Brasil. Nos vamos al país vecino Paraguay con Rubén Ayala Vera, quien se comunicó con la producción del programa Futuros Contenidos para contarnos lo siguiente. 3 jóvenes estudiantes siguen detenidos en cárceles de Asunción. Si bien a última hora de este viernes 2 de ellos estarían por obtener el arresto domiciliario, que es la figura penal que se utiliza en estos casos, sin embargo, una estudiante, Vivian Genes, seguirá en prisión. Los 3 estudiantes fueron detenidos, imputados y encarcelados, acusados de ser responsables del incendio que se provocó en una de las dependencias del Partido Colorado, partido de gobierno, en la manifestación ocurrida el pasado 17 de marzo, tras el rechazo de la propuesta de juicio político al presidente y al vicepresidente de la República, planteada fundamentalmente por la oposición y respaldada por la ciudadanía. Se recordará que Paraguay vivió días agitados por casi 3 semanas de manifestaciones y pedido de renuncia del presidente y vicepresidente por mala gestión del sistema de salud ante la pandemia y por los muchos casos de corrupción descubierta en este tiempo. Los estudiantes secundarios y universitarios se manifestaron esta semana frente al Palacio de Justicia en repudio a lo que califican como una persecución política contra los jóvenes detenidos. Una dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios manifestó que realizaron una vigilia y un acto simbólico para expresar el repudio que siente hacia las autoridades por la persecución que viven los compañeros estudiantes universitarios. Es una persecución política. Fueron arrestados y están con prisión preventiva. No hay prueba concreta e inclusive hay compañeros que no estaban en la zona y salió la orden de arresto. Ellos deberían estar en libertad hoy día, expresó en conversación con el periódico capitalino Última Hora. No existe pruebas causales de la imputación contra los estudiantes y que todos son líderes estudiantiles referentes que participaron en distintas luchas sociales. Hoy en día en nuestro país faltan medicamentos, hay muchos casos de corrupción con nombre y apellido y estas personas están libres tranquilamente. Si tanto quieren justicia, ¿por qué no les detienen a ellos?, agregó la dirigente estudiantil a los medios de prensa. La concertación Frente Guazú, liderada por el senador Fernando Lugo, emitió un comunicado en el cual afirman que órganos judiciales y fiscales corrompidos pisotean el Estado de Derecho en Paraguay y llevan a la cárcel a estudiantes paraguayos. Informe desde Asunción, Paraguay. Rubén Ayala Vera, Voces Paraguay. Bueno, muchísimas gracias al colega Rubén Ayala Vera desde Paraguay.